Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros otra cerradura de gorjas. Fijaros en este formato tan grande, tan espectacular. Son realmente espectaculares estas cerraduras. En este caso es una cerradura italiana Atra modelo DR. Me lo ha comentado mi amigo Antonio. Antonio es un cerrajero italiano profesional, tiene muchísima experiencia de años con todo este tipo de cerraduras y las conoce a la perfección. Tiene un canal de ganzuado deportivo que os recomiendo visitar. Aquí lo tenéis, Lockpicking Independent and Sack. Fantástico, gran compañero y, como os digo, perfecto conocedor de todo este tipo de cerraduras. Si tenéis alguna duda, seguro que él os la puede resolver. Es una pena que no tengo la llave original, pero tengo una llave de un modelo parecido. Esta es una CR y nos va a servir para explicar, para ver un par de cosas al respecto de estas llaves, de este tipo de cerraduras tan espectaculares para los que no estáis familiarizados con ellas. Aquí en España son cada vez más escasas, pero han sido relativamente comunes. En Italia creo que también, pero en otras partes del mundo son totalmente inexistentes. Tienen otro tipo de cerraduras de gorjas o simplemente no tienen cerraduras de gorjas. Esta chapa de aquí es una protección antitaladro. Aquí detrás está el pilar de paso. Ese pilar de paso es la pieza clave que impide que la cerradura se pueda abrir si no es con la llave. Aquí por la parte interior, esta sería la parte interior de la cerradura que queda hacia adentro. Tiene esta ventana. Esta ventana, como vamos a ver luego, vamos a ver si quito la pegatina, nos va a dar acceso, una vez de que la cerradura está abierta, que los bulones están retraídos, a esta pieza de aquí, que es el pilar de paso. Es un pilar, lo vamos a ver ahora al desmontarla, que no está fijo a los bulones, se puede desmontar, tiene dos tornillos. Estas cerraduras son más sofisticadas que otras y permiten ese mantenimiento. Si por ejemplo habría que taladrarla para hacer una apertura, si se hace bien, luego se puede, según tengo entendido, yo no soy ni cerrajero ni ningún especialista, sustituir el pilar de paso y colocar otro, o bien si se cambia la combinación puede ser necesario. Bueno, vamos a abrirla y vamos a verla por dentro. Ya os digo que, por supuesto, yo no soy cerrajero y no entiendo de este tipo de cosas, pero por lógica y por lo poco que me han contado, parece que esa es la lógica constructiva de la cerradura. Vamos a quitar la tapa. Como veis, es muy grande, tiene 6 gorjas, tiene 4 vueltas. Hay que darle 4 vueltas a la llave para... serían 2 vueltas, una y dos. Con cada media vuelta actúa una parte de la codificación. Fijaros, nosotros lo que vamos a hacer en ganzuado va a ser las 2 últimas medias vueltas, ya que la cerradura no es difícil de ganzuar, no es un ganzuado difícil, pero sí es un ganzuado largo y tedioso. Estas son las 4 vueltas, las tengo marcadas en los bulones, luego veréis que vamos a hacer las 2 últimas. Yo creo que es suficiente para ver cómo se comporta y para no hacer un vídeo excesivamente largo. Quitamos la tapa no tiene nada de especial, este soporte aquí en las gorjas para contenerlas. No hay refuerzos al margen de este de aquí, que queda en la zona del pilar de paso. Vamos a mostrar el pilar de paso. Vamos a ver. Esto de aquí es el pilar de paso. Estas serían las gorjas. Fijaros, están cargadas a muelle. Estos son los muelles. Aunque no es su llave, creo que igual podemos intentar mover las gorjas. Vamos a ver. Así es como las movería la llave y las llevaría a su altura. Evidentemente aquí no va a suceder porque no es la codificación correcta, pero sí que nos va a servir la llave para explicar una cosa que yo creo que es interesante para los que no estéis habituados a este tipo de cerraduras. Fijaros, el paquete de las 6 gorjas está situado en esta mitad superior de la caja de la cerradura. Aquí debajo no hay gorjas. Cuando metemos la llave, fijaros que he marcado la llave con una línea negra. Cuando metemos la llave,
Ahí está, esa línea negra coincide con el arrastre. Esta línea negra de la llave coincide con el arrastre de la cerradura, encajaría aquí y empujaría los bulones hacia atrás. Y entonces la codificación de la llave que está actuando sería solo esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esta de aquí abajo tampoco estaría actuando y lo que actuaría de la llave sería solo esto. Aparentemente vemos la llave y parece que hay muchísimas gorjas, que es algo muy complejo, pero realmente lo que actúa en la primera vuelta es eso y lo que actúa en la segunda vuelta es esto, esta parte de abajo. Fijaros, la codificación en cada media vuelta es diferente. Aquí hay una gorja que va muy alta, aquí hay una media, aquí está mucho más alta. Eso lo vemos claramente en las gorjas. Fijaros cómo tienen diferente altura. En esta no es muy pronunciado, pero en la segunda sí, yo creo que se ve mejor. Fijaros, esta primera vuelta, esta gorja va a una altura media y sin embargo en la segunda media vuelta es esta misma gorja, pero tiene una codificación diferente, se levanta muchísimo menos. Así, con todas las gorjas tienen dos codificaciones, lo más llamativo desde el punto de vista antiganzuado, que luego lo único que hace es que sea una apertura larga, tediosa, pero que no es un impedimento grande, es, si os fijáis, está cortado en bisel, está cortado en ángulo, no es un corte recto hasta abajo, lo que hace que avancen juntas, que avancen muy despacio las gorjas en esta cerradura y la apertura sea larga, pero nada más, no es nada más. Vamos a sacar todas las gorjas para que las veáis. Aquí está el paquete, estas son las 6, no hay puertas falsas, simplemente la doble codificación y el corte en cuña, que lo tienen todas. Aquí tenemos las 6, vamos a dejarlas aquí, cada una con su muelle. Los muelles apoyan en esta pieza de plástico que les permite un juego muy bueno, circulan sin problemas, no hay desgaste. Y esta sería la pieza del arrastre y de los bulones. Fijaros en el pilar de paso. Esta pieza es la que está encajada en las gorjas y ahí es la que hay que levantar la gorja todas a la vez para que pase a través de ellas. Ahí lo tenéis, cuando un cerrajero ataca una cerradura de estas con taladro, lo que hace es comerse este pilar de paso. Una vez de que no está el pilar de paso, los bulones pueden circular sin problemas, sin tener que mover las gorjas. ¿Qué es lo que sucede? En otras cerraduras, esa es una pieza soldada, una pieza remachada al conjunto de los bulones, y en esta no, como veis. Hay dos tornillos, si soltamos los tornillos podemos sustituir el pilar de paso. Cuando la cerradura está abierta, este pilar de paso está ubicado, vamos a ver si no hago que se desmonte, en un momento dado, no es cuando está abierta del todo, vamos a ver si no rompemos nada, ya se ha caído una pieza. Hay un momento en el que se tiene acceso desde esta ventana al pilar. Vamos a ver si consigo mover. Hay algo que... ahí está. Aquí lo tenéis, esa mitad de vueltas. Esto permitiría a un cerrajero desde dentro de la casa quitar el pilar de paso, sustituirlo y abrir la cerradura también. Bueno, así es como lo entiendo yo. Si algún cerrajero tiene más datos, por favor que lo comente y así aprendemos todos. Bien, esta sería la cerradura. Básicamente voy a volver a colocar las gorjas dentro, lo voy a dejar en una posición de que quedan solo las dos últimas medias vueltas. Habría que ganzuar la cerradura dos veces, ganzuaríamos las dos codificaciones y retraeríamos los bulones. Creo que así se ve cómo se comporta y no alargamos demasiado el vídeo y la apertura. Dejadme que lo monte, coloque iluminación, aprieto todo y nos metemos con ello. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya tengo colocada la cerradura, he intentado buscar el mejor ángulo posible para que podáis ver la acción de ganzuado. Como veis le he dejado dos vueltas, dos medias vueltas.
para que ganzuemos las dos codificaciones. Voy a utilizar este tensor casero, es un tensor hecho con una varilla de 4 milímetros y un clavo ahí soldado, no tiene ningún misterio. Recordad que las gorjas en este caso están en este lado de la cerradura, las encontramos pegadas a esta chapa, primera, segunda, hacia allá. He hecho unas marcas en el tensor, ahora las veréis, con el ánimo de que podéis ver cómo se mueve los avances. No sé si será posible. Creo que es mejor hacer zoom y acercarnos al bocallave, porque si mantenemos esta distancia realmente no vais a ver nada de lo que es la acción en detalle. Le he hecho al palpador unas marcas, no coinciden con las gorjas, es simplemente para que podáis ver el movimiento cuando esté el zoom cerca. Aunque queda detrás del palpador, yo creo que podéis ver ahí cómo avanza. Es un palpador de 2 milímetros, muy sencillo, como podéis ver, no tiene ningún misterio. Y la cerradura, como os he dicho antes, no es difícil, pero sí que es muy laboriosa, hace falta tensión alta. Estoy en una postura muy mala ahora mismo, muy forzada, y vamos a darle poco a poco y a ver si sale. Paciencia. Vamos allá, tensión alta, aunque como veréis ahora, para poder colocar quinta y sexta hay que distensionar. Ahí está, he tenido que distensionar mucho para moverla. Ha movido la sexta y quinta un clic, sexto un clic, primero nada, segundo un clic. Voy a ir relativamente deprisa. Primera. Van dando pequeños clics, ahí el tercero, cuarto, un buen avance. Ahí quinto, he tenido que distensionar. Segundo, tercero, un buen clic. Ahora mismo están dando todos avances, es la consecuencia de que las gorjas estén biseladas. Avanza un poquito la gorja y se vuelve a enganchar. Todos esos clics que oís son pequeños avances. Todas ellas están dando avances. Primera, segunda un clic, tercera. Voy aumentando progresivamente la tensión porque la cerradura reacciona mejor a tensión alta. Es mejor no hacer al palpar recorridos largos de la ganzúa para no pasarlas. No me había pasado nunca, pero antes sí he intentado ganzuarla más deprisa y he pasado las gorjas, así que sí que es posible pasarlas. Hay que ir con calma, no es difícil, pero tampoco se puede hacer de cualquier manera. Ahí, quinto, sexto, vamos avanzando. No creo que en el tensor se perciba. Vamos a ver, primera, segunda nada, tercera nada, cuarta. Ahí está la sexta. Os iba a decir que se había quedado todo parado, pero era la sexta. Como habéis visto, ha hecho un clac muy sonoro. He tenido que distensionar ligeramente para moverla. Quinta, un buen clic. Primera, ahora un buen clic. Vamos a ver. Tercero, cuarto, ahí. Sexto. Vamos a ver, primero. La primera queda colocada casi desde el principio, queda muy descolgada y hay veces que me la salto sin querer. Es fácil pasarla, ha sido esa la que he pasado. Y ahí está. Hace un clac, un movimiento y como veis ha avanzado el bulón. Ahí. Ahí hemos avanzado media vuelta y nos quedaría la otra media que tiene una codificación diferente. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer zoom. Ahí está. Metemos y ahora vamos a ver cómo se comporta. Eso, hacerlo 4 veces seguidas con esta tensión tan alta, yo me canso y el vídeo puede ser muy largo. Al cansarse comienzan las prisas. Ahí está la sexta, las imprecisiones.
tercera un buen clic, sexta de nuevo, quinta y sexta hay que distensionar, ahí la tercera también. Al distensionar, si nos pasamos de distensión, lo que haremos será pasarla a la gorja, porque le daremos muy fuerte muy arriba. No es difícil, pero por supuesto requiere cierto tacto. Ahí está, segunda un clic, tercera, vamos a ver, primera, segunda, ahí tercera un buen clic, cuarta un clic, sexta, primera, sexta, tercera y un avance, sexta, vamos a ver, me dejaba la primera, segunda y tercera un buen avance, cuarta un buen avance, sexta, vamos a ver, segundo, tercero, quinta, un muy buen avance, un buen clic, tercera también, cuarta, quinta, ahí está, primera parece que está colocada, al igual que en la otra codificación no entra demasiado en juego, sexta, es fácil de hecho olvidarse de ella, pero hay que tocarla todo el rato, hace pequeños clics y si dejamos una gorja sin tocar, todo terminará bloqueándose. Lo más importante en estas cerraduras es ir tanteando todas sistemáticamente, todas las gorjas. Vamos allá, mandando avances. Ahí hemos tenido uno muy bueno en tercera, en cuarta, en sexta, segunda, tercera, quinta y sexta, tercera, cuarta, quinta, sexta. Avanza muy poco a poco, el biselado hace muy bien su función y es cuestión de paciencia. Vamos a ver, primera, segunda, tercera, un muy buen clic, cuarta, quinta, sexta. Voy aumentando la tensión porque ya no tengo que distensionar para mover quinta y sexta, están más arriba. Ahí segunda y quinta han dado un buen avance, tercera, cuarta, sexta, ahí muy buen avance en tercera, segunda nada, primera y segunda ya parece que están, aunque eso puede ir cambiando. Vamos allá, primera, segunda, cuarta, sexta. Voy a aumentar aún más la tensión, si no, no avanzamos. Hacer esto las 4 veces cansa mucho. Habría que utilizar un tensor con un peso muerto que nos ayude a relajar. Ahora el segundo da un buen avance. Ahora son quinta y sexta las que parecen colocadas. La segunda está muy alta, cuarta también. Ahí segunda y ahí lo tenemos. Un gran clac. Y creo que ha sido una del fondo, pero estaba tocando ya fuerte y no recuerdo cuál era. Ahí está, vuelvo a engranar. Lo que hago es, una vez de que el tensor pierde el diente del arrastre, voy hacia atrás, vuelvo, busco otro diente y vuelvo a empujar, y así los voy, vuelvo hacia atrás y empujo, vuelvo hacia atrás y empujo, hasta que conseguimos meterla por completo. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a abrirla simplemente para que veáis que está todo dentro y funcionando.
Ya habéis visto cómo se comporta. Son dos codificaciones diferentes. Es algo que está bien. Se echa de menos las puertas falsas. Yo creo que es algo sencillo de colocar en estas cerraduras y las complica enormemente desde todos los puntos de vista. Incluso yo creo que si tuviesen muchas puertas falsas, las herramientas de decodificación también fallarían más y no sería tan sencillo abrirlas. Esta tecnología, tal cual está esta cerradura, está obsoleta por completo. No se debe de tener colocado esto en una puerta porque es muy vulnerable a determinadas herramientas. Bueno, aquí lo tenéis. Aquí están las 6, 3 y 3. Todo está funcionando, el pilar de paso y esta fantástica cerradura, como veis, es una verdadera gozada. Está unido los bulones a estos tirantes que cierran la puerta en varios puntos. Así es como funciona, una cerradura espectacular con todas las gorjas. Atra DR ganzuada. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.